Imagine a un hombre cuya vida ha cambiado radicalmente desde su encuentro con la muerte. Este hombre, que ha pasado un cuarto de siglo en las fuerzas del orden, ha visto crueldad e injusticia a diario. Vio a niños cuya existencia estaba llena de dolor y penurias. Una vez rescató a una niña de apenas 2 años, a la que sus propios padres habían encerrado como a un animal salvaje. En esos momentos, las dudas se agolpaban en su alma. ¿Hay justicia en este mundo? Entre los 30 y los 40 años, bajo el peso de lo que había visto y vivido, fue perdiendo la fe. De sus labios dejaron de salir oraciones, y ya no hacía peticiones a los poderes superiores. Parecía que esta incredulidad le acompañaría el resto de su vida. Sin embargo, el destino decidió otra cosa, y le preparó un encuentro con la muerte clínica. El 3 de agosto de 1979, se produjo un acontecimiento que puso patas arriba toda su visión del mundo. Viajó al mundo espiritual, donde vio algo que le estremeció hasta la médula. Después de esta experiencia, ya no pudo seguir siendo el mismo. Su vida cambió para siempre. Se le predijo: se te mostrará el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Ese mismo año, 1979, decidió presentarse a Sheriff. La sobrina del hombre, que trabajaba en el banco, desempeñó un papel clave en su campaña. Consiguió convencer al presidente del banco, una figura influyente en los círculos políticos, para que se reuniera con su tío. La reunión podría haber sido decisiva para su carrera política, pero lo que le esperaba seguía siendo un misterio. La mañana del 3 de agosto, iba a tener lugar una importante reunión. La víspera de este acontecimiento, Howard Pittman se acostó como de costumbre, pero el despertar trajo consigo una debilidad inesperada. El apetito matutino estaba ausente, y el desayuno quedó intacto. Pittman informó a su esposa de que tenía que darse prisa para no llegar tarde a una reunión, cuyo resultado podría tener un impacto decisivo en su carrera política. Esperaba conseguir el apoyo financiero de un hombre poderoso para su campaña a sheriff. Sin embargo, como el propio Howard Pittman recordaba, el destino le estaba preparando para un reto muy distinto aquel día. Al salir de su casa, Howard Pittman se dirigió a su coche y se puso en camino. A medida que se acercaba a su destino, la sensación de debilidad iba en aumento. En la entrada del banco le esperaba su sobrina. En cuanto se abrieron las puertas del banco, Pittman, exhausto, cayó de rodillas. Su sobrina consiguió levantarle, evitando que se cayera. Llegó una ambulancia y trasladó a Howard Pittman al hospital, donde se determinó que la causa de su estado era la rotura de una arteria principal. Inmediatamente, fue necesaria una intervención quirúrgica, durante la cual el corazón de Pittman se detuvo repentinamente. En ese momento, en palabras del propio Pittman, se encontró en un abismo de oscuridad impenetrable. En esta nada sombría, conservaba la conciencia de sí mismo, pero se sentía completamente solo. Fue en ese momento cuando Howard Pittman se dio cuenta de que se estaba muriendo. Howard Pittman, un político con ambiciones, nunca esperó que su campaña se convirtiera en un encuentro con la muerte. Estaba decidido a ganar, no a abandonar este mundo. La idea de la muerte le repugnaba. En un intento desesperado por evitar lo inevitable, Pittman suplicó a los poderes superiores que prolongaran su vida. Pronunció las palabras de la plegaria, sintiendo lo absurdo y disparatado de ellas en la situación presente. De repente, una voz atravesó la oscuridad. Era algo sobrenatural, más hermoso que cualquier música jamás creada por el hombre. La voz ofreció un trato. Conseguirás lo que quieres. Lo único que tienes que hacer es dejar de respirar. Pittman, luchando por cada bocanada de aire, estaba angustiado. La tentación era grande, pero el instinto de conservación se apoderó de él. Si dejo de respirar, moriré, pensó. Y yo pedí la vida, no la muerte. Pittman rechazó la oferta, diciendo que Dios no le habría pedido que se suicidara. La voz desapareció, dejando a Pittman solo, en el abrazo de la oscuridad. El tiempo perdió su sentido. Después de quizás una eternidad, unos seres misteriosos vinieron a por él.
Más tarde, recordando este momento, Howard Pittman los llamaría ángeles de la guarda, mensajeros del cielo que vinieron a rescatarlo. Howard Pittman recordó cómo ciertas entidades le dieron un mensaje profético, prediciendo una demostración del reino de las tinieblas y el reino de la luz, tras lo cual sería devuelto a la vida terrenal. Entonces se encontró en una realidad completamente distinta en la que, según dijo, habitaban seres espirituales en número inimaginable, como granos de arena en la vasta extensión del mar. Se le explicó que estos seres eran formas espirituales inferiores, que adoptaban miles de disfraces y formas diferentes. Muchos de ellos parecían seres humanos, pero su altura alcanzaba unos impresionantes 2,4 metros. Algunos conservaban formas remotamente humanas, mientras que otros tenían rasgos tan repulsivos que resultaban inimaginables. Había algunos cuyo aspecto provocaba náuseas y asco inmediatos. En este otro mundo, Pittman oyó una voz que, sin embargo, no tenía la misma belleza hipnotizadora que la voz en la oscuridad. A medida que se adentraba en el mundo de las tinieblas, observaba sus rasgos característicos. Por ejemplo, allí podía comunicarse sin pronunciar palabra alguna, utilizando únicamente el poder de su mente. Según Pittman, era como una especie de proyección mental. Al compartir sus experiencias, Howard Pittman señaló su asombrosa capacidad para percibir sonidos en otra dimensión, subrayando que no se trataba de una percepción física, sino de una comprensión de la mente. Describió sus movimientos en el mundo espiritual, donde la sensación de movimiento estaba ausente y la velocidad del movimiento parecía instantánea, similar a la velocidad del pensamiento. Según Pittman, sus compañeros de viaje se limitaban a gritar un destino, y ellos llegaban inmediatamente. Durante este inusual viaje, Howard Pittman dijo que pudo obtener respuestas a todas las preguntas que se planteaba. Por ejemplo, se le reveló la naturaleza de las diferencias entre el hombre y el animal en el contexto de la espiritualidad. Se le explicó que el alma humana está conectada al espíritu, mientras que las almas animales están inextricablemente unidas a sus cuerpos físicos. Por consiguiente, cuando el cuerpo de un animal muere, su alma deja de existir, mientras que el alma humana sigue existiendo en el reino espiritual. Pittman creía que la definición más simple del alma era la personalidad de una persona, y durante su viaje siguió siendo él mismo, conservando su individualidad. Afirmaba que a su regreso, sus habilidades habían mejorado mucho. Durante su estancia en el mundo de las tinieblas, Pittman se enteró de la existencia de espíritus inferiores, que según él, eran las verdaderas entidades espirituales detrás de las manifestaciones del mal en el mundo humano. Pittman subrayó que existe una lucha continua entre la mente humana y estas fuerzas oscuras. Los habitantes del mundo de las tinieblas intentan controlar y manipular el cuerpo físico de las personas, influyendo en sus pensamientos y acciones, aunque se sabe que los espíritus inferiores no tienen poder sobre los destinos de los hombres, a menos que éstos expresen su voluntad. También se ha establecido que los ángeles no son libres en este asunto. Cada persona tiene su intercesor celestial, ángel de la guarda, pero sus capacidades no son ilimitadas. Están dispuestos a luchar por sus protegidos, pero sus esfuerzos son en vano si la voluntad del hombre se dirige contra su buena ayuda. Su lucha es una especie de defensa contra la ignorancia y el error. Resisten a las fuerzas oscuras cuando intentan dañar al hombre saltándose su voluntad, pero son impotentes si el propio hombre abre la puerta al mal. Al final de su extraordinario viaje, Howard se encontró en un lugar maravilloso que parecía un túnel, o una carretera, o un valle, o quizás incluso una autopista celestial. Este lugar brillaba con una luz sobrenatural y, según el propio Howard Pittman, estaba protegido por una barrera invisible. En el interior de este túnel, la gente se movía. Pittman, presa de la curiosidad, preguntó a sus guías por estos viajeros. Le dijeron que eran almas que regresaban a su verdadero hogar. Le explicaron a Pittman que, durante el tiempo que estuvo fuera de su cuerpo, habían muerto en la Tierra unas 2000 personas, pero que solo a unas pocas de ellas se les había permitido pasar por este camino luminoso.
En cierto momento de este asombroso viaje, se le dijo a Howard que su viaje había terminado. En ese momento, oyó una voz, pero no tenía la belleza hipnotizadora de la voz que sonaba en la oscuridad. Arthur Ford contó cómo se le había revelado la verdadera imagen de su vida, como si se hubiera desplegado ante él un pergamino de sus hazañas. La voz que enumeraba sus faltas y transgresiones se silenció de repente, como si alguien hubiera cerrado bruscamente una válvula. Entonces sus compañeros invisibles le llevaron a la habitación del hospital donde descansaba su cuerpo físico y le anunciaron la curación que se avecinaba. Después, fue como si su memoria hubiera borrado todos los acontecimientos hasta el momento en que despertó en su cuerpo. A la primera persona que vio fue al médico que le atendía, el Dr. Pittman, quien, dirigiéndose a la enfermera, pronunció la significativa frase: «Vaya a ver al hacedor de milagros». Pittman intentó compartir sus experiencias y revelaciones con el médico, pero éste permaneció sordo a sus palabras. A pesar de la reticencia del médico a hablar de la experiencia de otro mundo de su paciente, admitió que había sido testigo de un acontecimiento increíble, una resurrección de entre los muertos. Posteriormente, Pittman decidió retirarse de la campaña para sheriff y se dedicó al camino espiritual que siguió durante 35 años hasta su muerte. Imagínese un mundo en el que no hay lugar para el envejecimiento, en el que los seres queridos regresan con un aspecto renovado y juvenil. Estas son las sorprendentes revelaciones que Arthur Ford encontró en sus viajes por el más allá. Aprendió algo que cambió para siempre su visión de la vida y la muerte, abriendo un velo de misterio sobre lo que está oculto a los ojos de la mayoría. ¿Qué descubrió Ford en los confines inexplorados de lo desconocido? ¿Cómo se escapa al inexorable proceso de envejecimiento en ese mundo? ¿Y cuál es la conexión entre este fenómeno y la naturaleza misma de nuestra existencia? En esta fascinante narración, tocaremos los misterios que nos reveló uno de los médiums más destacados del siglo pasado. El destino de todo ser humano que llega a la existencia es recorrer su camino terrenal y encontrarse con el inevitable final. Pero antes de que esto ocurra, cada uno de nosotros debe pasar por un proceso natural de envejecimiento. El autor de estas líneas se da cuenta claramente de que esta etapa de su vida se acerca a su fin. Por supuesto, nadie quiere convertirse en un viejo gruñón y ser una carga para los demás. Pero, ¿está preparado para ir al otro mundo? Puedo afirmar con certeza que ya ha pasado una vez por una experiencia semejante, y este acontecimiento dejó en su mente los recuerdos más vívidos y emocionantes. El famoso clarividente Arthur Ford, un hombre dotado de una capacidad única para comunicarse con los habitantes del más allá, mencionó un caso similar de su vida. Arthur Ford admitió con franqueza que, a lo largo de su vida, se enfrentó en repetidas ocasiones a graves enfermedades que le pusieron al borde de la vida y de la muerte. Fue en esos momentos, según el clarividente, cuando abandonó su cuerpo físico y tuvo la oportunidad de observar cómo es la vida después de la muerte. Arthur Ford, conocido por sus habilidades psíquicas, tras ser devuelto a la vida por profesionales médicos, afirmó que ya no veía ninguna razón para considerar la muerte como algo peor que las pruebas terrenales. Tras sobrevivir a la muerte clínica, afirmó saber lo que le espera a la humanidad en el más allá. Durante muchos años, Ford sufrió dolencias cardíacas que, según admitió, eran consecuencia de sus adicciones. Preveía que estos problemas serían la causa de su fallecimiento. Una vez que el estado de Ford llegó a ser crítico, los médicos no dieron garantías de que sobreviviera a la noche siguiente. Las predicciones de los médicos se cumplieron solo parcialmente. Arthur Ford experimentó efectivamente la muerte clínica, pero consiguió volver a la vida. Al despertar, anunció que había viajado al otro lado. Este viaje le permitió trasladar sus ideas sobre la vida después de la muerte del ámbito de la fe al del conocimiento. Al borde de la vida y de la muerte, Ford no sintió miedo, sino curiosidad por saber qué le esperaba. Pronto se dio cuenta de que flotaba en el aire sobre la cama en la que yacía su cuerpo. Observándolo, no sintió la menor inquietud. Según Arthur Ford, lo primero que sintió fue una sensación indescriptible.
Entonces su conciencia se vio transportada a un vacío sin límites, en el que el tiempo perdía su significado. Flotó por ese vacío sin el menor esfuerzo, como una hoja ingrávida atrapada en una corriente invisible. No sentía su cuerpo físico, pero su yo permanecía inmutable. Pronto Ford se encontró en un caluroso valle rodeado de majestuosas montañas. Allí se encontró con muchas personas a las que había conocido en vida, pero todas ellas habían dejado ya este mundo. Entre ellos, había personas en las que no había pensado desde hacía muchos años, pero con cada una de ellas estaba conectado a ciertos momentos de su vida. Ford afirmaba que los reconocía no por su aspecto exterior, que había cambiado mucho, sino por algún sentimiento interior. Las edades de los muertos, decía, habían sufrido una transformación. Los que habían fallecido de viejos parecían jóvenes, y los que habían muerto siendo niños se convertían en adultos. Tras este encuentro con los muertos, Ford, en contra de su voluntad, fue devuelto a la vida. A su regreso, el clarividente intentó explicar por qué todos parecían jóvenes en el otro mundo. Planteó la hipótesis de que, tras la muerte, una persona abandona su envoltura física y continúa su existencia en el llamado cuerpo beta, que es el portador de nuestra personalidad, de nuestra individualidad. Tras su partida al otro mundo, Arthur Ford confirmó convincentemente la idea de la existencia de vida después de la muerte, dejando un libro dedicado a esta cuestión. Pero, ¿por qué resulta tan difícil para la humanidad aceptar el concepto de cuerpo beta? La razón radica en la creencia errónea de que nuestras capacidades cognitivas se limitan a los 5 sentidos. Sin embargo, un ser humano es algo más que una cáscara física. Cada uno de nosotros tiene una personalidad única, que en la vida terrenal se manifiesta a través del cuerpo físico, pero permanece invisible en sí misma. La conciencia humana ya está encerrada en el cuerpo beta, una estructura sutil que sigue existiendo incluso después de la muerte física. La cognición del mundo y de las personas se realiza no solo a través de los 5 sentidos, sino también a través de los poderes más sutiles de la conciencia inherentes al cuerpo beta. Arthur Ford, que dejó este mundo en enero de 1971, a la edad de 73 años, reveló pruebas de su existencia póstuma en la primavera de 1985, transmitiendo mensajes a través de varios clarividentes. Estas sesiones de espiritismo planteaban la tentadora pregunta: ¿cómo es la vida después de la muerte? La respuesta de Ford estaba llena de sabiduría y perspicacia. Todo depende de quien pregunte. Como la pregunta va dirigida a mí, le contaré mi experiencia. Tras liberarme de los grilletes del cuerpo físico y hacer la transición, conocí a mis difuntos padres. Posteriormente, el narrador se encontró en un espacio en el que se desplegaba ante su mirada interior un panorama de los años pasados. Allí comprendió las razones por las que había adquirido la capacidad única de conectar con las almas de los que habían dejado el plano terrenal, así como el origen de su miedo y agotamiento, causados por este don hacia el final de su existencia terrenal. La narración corrió a cargo de Arthur Ford, guía del mundo espiritual. Al final de este viaje a las profundidades de su propia memoria, Ford se encontró a orillas de un tranquilo lago del bosque. Allí le ofrecieron tiempo para recuperarse y adaptarse a su nuevo cuerpo, que percibía como algo bastante tangible y real. Arthur Ford observó que su estado físico actual estaba en consonancia con la edad que él mismo había definido. Según él, se sentía y aparentaba 45 años. Ford subrayó que en el claustro donde ahora reside no existe el concepto de envejecimiento, y expresó su intención de conservar para siempre ese aspecto de cuarentón. En apoyo de sus palabras, Arthur Ford se refirió a las opiniones de investigadores y eruditos que también afirman que, en el mundo espiritual, el tiempo no tiene poder sobre la esencia. En particular, citó las palabras del investigador Edward N. Law, quien observó que incluso las mentes más destacadas de nuestro tiempo solo tienen una idea superficial de la naturaleza de la sustancia con la que se tejen tanto el mundo visible como el invisible. El narrador confiesa que él mismo estuvo en la ignorancia mientras vivió entre los hombres. Al final de su viaje terrenal, se encontró con parientes a los que reconoció a pesar de su aspecto transformado. Más tarde se dio cuenta de que en este mundo,
cada uno es libre de elegir la edad en la que quiere vivir. El narrador no tardó en convencerse de ello cuando los signos de la vejez desaparecieron sin dejar rastro. Ya en el siglo XV, el eminente científico Emanuel Swedenborg sostenía que en el mundo espiritual no hay lugar para el cuerpo físico y las células corporales, y por tanto no existe el envejecimiento. En su obra Sabiduría Angélica, sobre la conducción divina, escribió que habló con personas que vivieron mucho antes del diluvio y en siglos posteriores, y todas ellas se presentaron ante él bajo la apariencia de personas de mediana edad que afirmaban no saber lo que era la muerte. Según sus observaciones, todas las personas virtuosas, cuando entran en el cielo, vuelven a la juventud de su vida terrenal y permanecen allí para siempre. Incluso aquellos que han alcanzado la vejez y la decrepitud en la vida terrenal alcanzan el florecimiento de la edad y la belleza. Arthur Ford, por su parte, recibió confirmaciones de la ausencia de tiempo y vejez en el mundo espiritual, tanto al comunicarse con las almas de los muertos como de los que aún vivían. Todos ellos afirmaron que los cuerpos marchitos y enfermizos que quedan en el momento de la muerte no siguen al alma, que recupera su juventud y vigor. Tras la muerte, nos encontramos con familiares que nos ayudan en nuestra transición al otro mundo. Los encuentros con familiares que tienen lugar en otra dimensión presentan una característica notable. Aunque las almas de los fallecidos siguen siendo reconocibles para nosotros, su aspecto suele ser diferente del que estamos acostumbrados a ver cuando estaban vivos. Por ejemplo, una abuela puede aparecer ante su nieto sin las profundas arrugas que caracterizaron sus últimos años en la tierra. Como sostenía Arthur Ford, el alma del difunto adopta la apariencia que refleja con mayor exactitud su verdadera naturaleza.